El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Y sin duda la noticia del día tiene que ver con la aprobación de la reforma pensional. Nuevamente ayer se dio un debate que duró más de 8 horas en la Cámara de Representantes luego de esa orden que... Bueno, muy bien. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, Conversando con Luis Hermes. Como ustedes se pueden dar cuenta, la semana pasada tratamos la reforma laboral y cómo quedó. Y en esta semana dijimos que íbamos a tratar la reforma pensional, por supuesto que con la presencia de dos invitados importantes. El doctor Mauricio Zamora, politólogo de la Universidad del Valle y exconcejal de Santiago de Cali. Y el otro es el prestigioso abogado, el doctor Gilmar Tafur, que tiene un programa aquí hace muchos años que habla sobre las causas laborales y jurisprudenciales que tienen que ver con esta materia. También vamos a tratar, por supuesto, aprovechando a Gilmar, algunos puntos que se tienen que encontrar con la reforma laboral. Muy buenas noches, doctor Gilmar, y gracias por aceptar la invitación a este programa Conversando con Luis Hermes. Me encanta, doctor Luis Hermes, estar aquí con usted y con el doctor Zamora y poder hablarle a la opinión pública de la trascendencia de una reforma pensional. Muy bien. Porque Colombia estaba en deuda de incluir, de extender ese beneficio a personas vulnerables que definitivamente el Estado tenía que respaldarlas, ya que esas personas estaban por fuera de las posibilidades y la cotidianidad del recurso, y entonces son personas que las vemos hoy en estado prácticamente de mendicidad, y la intención del proyecto de la reforma pensional en ese sentido es la mejor de las intenciones, darle cobertura a esos colombianos que no tenían ese respaldo del Estado. Entonces, ese extender en inclusión a esos colombianos más desfavorecidos que hoy llegan a una edad donde no pueden obtener esa paz de vivencia digna como eje fundamental en el concepto de dignidad humana que se debe manejar en el Estado social de derecho, se encuentra contenida en la esencia de esa reforma pensional. Y decimos que todavía no es una ley de la República porque todavía no ha surtido ese trámite que le da el sello final cuando la Corte Constitucional la avale, porque pasó todos esos controles y ese rigor de carácter constitucional. Así es, muy bien, la reforma es un avance en cuanto a ese contenido de incluir a más personas. Esa intención es buenísima. Muy bien, doctor Gilmar, muchas gracias. Ya usted empezó hablando del pilar solidario. Ahora vamos a entrar en la reforma. Esta es la presentación solamente. Y por supuesto hemos invitado también, como ya lo dije, al doctor Mauricio Zamora. El doctor Mauricio Zamora, ex concejal de Cali. Mauricio, muchas gracias por estar en este programa. Muy agradecido por la invitación, doctor Luis Hermes. Un saludo para toda la teleaudiencia. Al doctor Yelmer también, muy buenas noches. Buenas noches. Muy importante este tipo de programas para hacer pedagogía sobre lo que quedó en la ley
de reforma pensional que está bajo control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Va a ser muy útil para toda la ciudadanía lo que aquí vamos a clarificar. Muy bien, muchas gracias. Precisamente lo que ya había adelantado el doctor Gilmar, la Corte Constitucional devolvió a la plenaria de Cámara la ley 2381, que es la ley que reforma justamente la ley 100, por vicios de forma. La habían denunciado ante la Corte Constitucional por 3 razones fundamentales, pero la Constitucional la devolvió por vicio de forma. Entonces devolvió a la plenaria y en una reunión extraordinaria, porque la Cámara entraba en receso después del 20 de junio, con 104 votos en Cámara aprobaron o cumplieron el mandato que la Corte Constitucional les pedía. Sin embargo, como bien lo dijo el doctor Gilmar y también lo dijo el doctor Zamora, entrará a regir tan pronto como la Corte Constitucional lo estudie y la apruebe. Ahí hay unas cosas, porque resulta que ustedes saben muy bien que esta ley venía del año 2024. Ya, es decir, decía que iba a entrar a regir el 1 de julio del año inmediatamente siguiente, o sea, en el 25 de junio. No pudo entrar el 1 de julio del año 2025 por las razones que estamos expresando aquí y que obviamente se han subsanado porque eran por vicios de forma. El doctor Gilmar tocó uno de los pilares. Yo quisiera primeramente que entráramos, ¿qué era lo que había antes? La gente expresaba que algunos decían que no se podían pensionar, otros decían que había que pensar en la pensión. Y yo soy de los que pienso que siempre hay que tener el foco pensando en su pensión, que es el mejor ahorro para la vejez. Porque cuando uno está joven, las cosas son muy suaves, no hay enfermedades casi, ninguna. Pero cuando uno llega a la vejez, cuando ya no puede trabajar, debe tener su servicio médico asegurado, pero además de eso, debe tener unos recursos para poder vivir. Y habían, con la ley 100 del 93, que es la ley que nos venía rigiendo después de la ley que teníamos del Seguro Social, de todo esto, la ley 100 creó un problema muy claro del 93. La ley 100 crea lo siguiente: Colpensiones como una caja fuerte o un fondo de pensiones de los empleados y crea los fondos privados donde cualquiera podía... Sí, eso se llama los sistemas pensionales. Uno era el de prima media. Entonces, el de Colpensiones se llama régimen de prima media y el otro era el que uno hacía sus ahorros para su seguridad voluntaria. ¿Qué traía? El de prima media, que era del Estado, o sea, Colpensiones, permitía en la ley 100 que se contabilizaran para pensión que la persona tiene que tener 1.300 semanas si son hombres y 62 años de edad para pensionarse, y la misma 1.300 semanas si es mujer y 57 años de edad. Eso lo traía la ley que veníamos trabajando. También traía que se tomaban los últimos 20 años para pensionarse si la persona había cumplido con 2 requisitos fundamentales: el tiempo y la edad. Si ya tenía el tiempo, o sea, más de 20 años, más o menos en las 1.300 semanas da 26 años casi, y la edad, que son los 62 años si es hombre y 57 años si es mujer, podía pensionarse tomando como base los últimos 10 años de lo que hubiera
entregado o ahorrado a Colpensiones. Realmente nadie, ninguna persona se ha pensionado con lo que pudo ahorrar, sino que el Estado salía a entregar, y doctor Zamora, y usted lo sabe, uno salía a entregar, con la ley 100, unos recursos que fondeaba a cada persona. Si por decir alguna cosa, una persona se iba a pensionar con 5 millones de pesos, nunca reunió plata tanta para que le dieran 5 millones de pensión, porque darle 5 millones de pensión significa que el Estado saca de recursos del propio Estado del presupuesto y le regala del presupuesto nacional a esa persona para fondearle esos 5 millones, más o menos unos 800 millones de pesos. Pero si uno va a pensar cuánto ha ahorrado esa persona, si tomamos por promedio que estuviera pagando 5 millones, ¿cuánto ha ahorrado en el tiempo de esos años que lleva? No ha ahorrado lo suficiente para tener derecho a 5 millones. Doctor Zamora. Bueno, Luis Hermes, en primer lugar quisiera situar, digamos, la ley 100 del 93, que tú muy bien lo has dicho, fue lo que terminó regulando lo que debería ser un derecho, pero se terminó convirtiendo en una mercancía, la salud y las pensiones. Pero lo que sucedió en los 90 es que tuvimos un paquetazo de políticas neoliberales. La ley 50 en materia laboral, la ley 30 en materia de educación superior en el 92, la ley, usted lo conoce muy bien, 142 en materia de servicios públicos domiciliarios. Todas estas leyes lo que hicieron fue orientar lo que en la Constitución del 91 se estableció como derechos, porque es un Estado social de derechos, más en una perspectiva del mercado, o sea, mercancías, a las cuales solamente podían acceder aquellos que podían, como en el caso de pensión, pues en este caso, cotizar. Entonces no se cumplía el principio que dice la Constitución de universalidad, no todas y todos lograban precisamente pensionarse. Y entonces en el caso de aquellos que no podían ahorrar, entonces lo que estableció esta perspectiva neoliberal es focalizar los pobres de los más pobres, para esos entregarles un subsidio. Esa ley 100, ¿a qué nos llevó? Que hoy tenemos 3 millones de adultos mayores, entre hombres mayores de 65 años, mujeres mayores de 60, que solamente esos 3 millones hoy tienen realmente una expectativa de pensionarse un poco más del 10%. O sea, que es una ley que no permite que la población mayoritariamente, universalmente, se pensione. Solamente 1 de cada 4 adultos mayores logra pensionarse, porque la perspectiva de la ley 100 precisamente está orientada hacia otra perspectiva. Entonces, como tú muy bien lo decías, Luis Hermes, crea un régimen, o sea, un sistema dual de carácter, lo he dicho, neoliberal, en donde conviven un régimen privado, que es de los administradores de fondos privados, que esos 4 fondos privados hoy administran más de 450 millones de pesos. Así es. Y que compite con un régimen público, que es el régimen del prima media. Entonces lo que hacen es competir. Entonces el ciudadano, el trabajador, entonces hoy, pues con la ley 100, tenía que tomar una decisión. Estoy en el régimen privado, que es ahorro individual, que es distinto al régimen de prima media, o estoy, digamos, en Colpensiones. Y nos generó una asimetría, porque, por ejemplo, lo que tenemos hoy es que más del 80% de los pensionados que existen en Colombia, tú lo has dicho, están en Colpensiones. Claro. Pero cuando vamos a ver las cotizaciones, más del 70% están cotizando a estos 4 fondos privados que hay en Colombia. Entonces, lo que busca la reforma laboral que presentó, que ya es ley de la República, estamos esperando pues que se pronuncie la Corte para que entre en vigencia, pero ya es ley de la República 2381 del 2024, lo que precisamente busca es cambiar estructuralmente y garantizar que todas y todos, así no hayan cotizado por diferentes circunstancias de la vida, puedan acceder por lo menos a un ingreso justo. Esa es la concepción central de la reforma laboral. Digamos que se va a buscar una justicia. Por eso estamos tratando primeramente de hacer una compilación o un contexto de la ley 100 del 93. ¿Qué queda? ¿Cómo era la ley 100? Porque como tú lo dices, ya la ley 2381 está lista. ¿Qué queda de la ley 100 y cómo venía operando? ¿Y qué va a quedar y cómo va a quedar la 2381 que empieza a operar ahora? Fíjense que siguiendo el derrotero del doctor Zamora y el derrotero del doctor Luis Hermes Ruiz,
búsqueda de la justicia, búsqueda de la universalidad. Esos dos criterios nos llevan a edificar en la conciencia de la gente el que la seguridad social en salud y en pensiones es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental, lo que hace la reforma es darle ese piso. ¿A quiénes? Al Estado Social de Derecho, a la cantidad de colombianos excluidos de esa posibilidad de obtener o tener en su vejez un recurso para sostenerse dignamente, hablando nuevamente de dignidad humana como pilar fundamental del Estado Social Claro, de Derecho. lo que se busca es que haya una justicia social, porque en un Estado social de derecho hay que tratar de buscar la equidad, la igualdad en cuanto a la forma que sea más justa para que las personas puedan convivir. En este momento, muy bien lo dice, Colpensiones, que tiene aproximadamente 6.800.000 afiliados, ha pensionado a más de 1.600.000 personas. Pero los fondos de pensiones, que tienen más de 19 millones de afiliados, no han pensionado a 400.000 personas. Y tienen en sus arcas la bobadita de 420 billones de pesos. Eso es una justicia social. Y resulta que cuando una persona se va a pensionar en un fondo privado, esa misma persona de los 5 millones debe tener, cuando una persona pensiona con 5 millones acá en Colpensiones, tiene más o menos, gana 7 millones de pesos, 7 millones y medio, más o menos, 8 millones. Si esa misma persona está ganando de 7 millones acá, en el fondo privado, no se pensiona con 5 millones. No. Porque el derecho a tener la pensión va a depender de sus ahorros. Y aquí no se le incorpora otra plata distinta a los rendimientos que esa plata haya adquirido y en el vaivén de cómo va el dólar. Entonces fíjate que hay una injusticia. En el momento en que este fondo ha recibido una plata, lo que le dice a la persona, usted no tiene la plata suficiente para pensionarse con 5 millones. A usted le corresponden, a esa misma persona le corresponden 3.200.000 más o menos. En el fondo privado. Por eso es que la gente busca los traslados. Ahora están buscando trasladarse a Colpensiones, sí, por esa misma razón. Pero lo más importante también es lo que ha dicho el doctor Zamora, por supuesto. En esta búsqueda de la equidad, el gobierno con la ley 2381 buscó un mecanismo dual también, pero buscando la posibilidad de equidad, de que no sea el Estado que se grave dándole a los que más plata reciben al pensionarse, y entonces los va a poner a todos en una tabla rasa esa ley. ¿Cuál es la tabla rasa? Por medio de pilares. Un pilar, que usted ya lo dijo aquí, que es el solidario, donde todos contribuimos en la búsqueda de la equidad y de la igualdad, o de resolver el problema de pobreza para más de 3 millones de colombianos. Y que parte de eso significa quitarle los subsidios a las pensiones millonarias. Claro, para dársela, para repartirlas con los más vulnerables. Exactamente, entonces 3 millones de personas van a empezar a recibir 225.000 pesos mensuales. Ese es un pilar solidario. Pero también hay otro pilar, el semisolidario. Sí, pero quisiera, digamos, el semicontributivo. Semicontributivo. Pero entonces, muy bien, doctor Luis, lo que usted ha venido diciendo. Entonces, cambiamos de ese régimen dual, ¿sí?, donde compite el sector privado con el sector público, como usted muy bien lo ha indicado, a un sistema de pilares. Sí, pero aquí ya no hay competencias. ¿Por qué? Hay complementariedad. Sí, hay complementariedad. Pero siguen, claro que sí. Siguen los dos. Pero además de eso, doctor Luis, fíjese que eso es muy importante para hacer pedagogía en lo siguiente. Siempre se ha dicho que el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro es enemigo del sector privado. ¿Qué es enemigo? O sea, dice la oposición, lo señala de eso, quiere acabar la empresa privada, quiere estatizar todo.
Pues la reforma laboral es un muy buen ejemplo que puede lograr una concertación donde el Estado y el sector privado, ¿sí?, que son los administradores de los fondos de pensiones, los 4 privados que hay hoy, se van a constituir en ACAI, ¿sí?, que cambia, digamos, su carácter, pero se van a complementar con pensiones, que es el régimen de prima media, con el del ahorro individual. Ahora vamos a explicar pues hasta dónde, digamos, llega el umbral de esa complementariedad. Pero los actores, tanto el Estado como el sector privado, funcionar. Yo pienso que para hablar del primer pilar, que a mi criterio es la base principal de esta reforma pensional, los otros también son importantes, pero es el solidario. ¿Por qué? Porque se está pensando en aquel adulto mayor que por diferentes circunstancias de la vida nunca pudo, digamos, no contribuyó, porque fue explotado en una finca cuyo jefe no le contribuía a la pensión, porque estaba en la informalidad, porque no tuvo condiciones para hacerlo. Hoy ese adulto mayor, hombre mayor de 65 años y mujer mayor de 60, ¿en dónde está? En el semáforo vendiendo Vive 100 y ganándose el día a día. Si acaso. Ese es el gran cambio, el pilar solidario. Entonces, para que la gran reforma en la reforma pensional es el pilar solidario. Para quienes nos están viendo, usted adulto mayor, hombre mayor de 65 años, mujer mayor de 60 años, que ustedes hoy no tenían ninguna expectativa, ninguna posibilidad, que han consultado abogados, han ido con pensiones, han dicho usted no tiene posibilidad de nada. Pues a partir de la entrada en vigencia, una vez se pronuncie la Corte Constitucional, mensualmente va a tener la posibilidad de acceder, ¿sí?, a una renta básica, porque también no vamos a confundir a la gente, no es una pensión, es una renta básica de 223.800 pesos que se va, digamos, a actualizar cada año con el índice, con el IPC, para que lógicamente se ajuste. Sube de acuerdo al costo de vida. De acuerdo al costo de vida. Entonces la oposición sale a decir, no, es que hoy ya existe Colombia Mayor. Colombia Mayor solamente hoy atiende a 1.7 millones de adultos mayores con un ingreso de 80.000 pesos. Entonces, la reforma laboral lo que permite es incrementar la atención. Vamos a pasar de 1.7 adultos mayores que están hoy atendidos por Colombia Mayor a 2.6 millones, pero además también triplica lo que van a recibir esta población, de 80.000 a 223.800. Ya casi tengo que salir y voy a concluir mi participación y dar gracias de una vez al doctor Zamora, al doctor Luis Hermes Ruiz, por invitarme a este diálogo, esta conversación tan bonita. Decirle que una de las consecuencias positivas, la más importante, es que se va a dar alcance a una población que había sido marginal, que había sido desconocida y que definitivamente esa propuesta constitucional de Estado de Derecho lo que busca es la equidad como principio fundamental, el respeto de la dignidad humana, que sin dignidad humana no hay Estado social de derecho, y sobre todo esa posibilidad para que esos miles de colombianos que estaban marginados de un ingreso lo tengan y lo van a tener. Y son más de 3 millones de colombianos que estaban sin ese recurso económico, por una parte. Entonces, lo más positivo es el alcance con el pilar solidario, es lo más bonito de la reforma pensional. Ella tiene muchos retos, muchos riesgos y muchos peligros. Sin embargo, en búsqueda de la equidad, la nación total, como lo decía el doctor Zamora, la empresa privada, el Estado, deben trabajar en conjunto para que la masa de personas que coticen en Colombia alcance para que ese deseo de tener una universalidad en los recursos, unas posibilidades para los más vulnerables, se haga una realidad. Allí tenemos otro problema, en esa parte de la posibilidad. Resulta que Colombia pasó de ser un país campesino a un país rural, a un país urbano. El 70% de la población colombiana hasta la década del 60
estaba en la ruralidad y el 30% en la parte urbana. Hoy esos papeles se han Invertido. cambiado, pero también tiene que ver con la masa poblacional. En la década del 40 hasta la década del 50, de la década del 30 hasta la década del 50, las madres, su abuela, la suya, las de ustedes, tenían 12 hijos, de ahí para arriba. Después de la década del 50 hasta la década del 60, bajaron a 6 hijos. Más o 9 menos. hijos. Y luego ahora, las madres apenas están teniendo máximo Un hijo. un hijo. O tienen uno- un perro. O un 1.7 o un hijo. O tienen un perro o tienen un gato. Y ya usted ve que hoy se usan solo los aparteestudios. La gente quiere vivir en aparteestudio. Antes eran las casas solariegas, grandotototas, de toda la familia porque era muy numerosa. Ahora ya no existe eso. Entonces la gente quiere que le alquilen un cuarto para estar él y su perro. Ya empezamos a Lo disminuir. que usted acaba de decir Y es eso- un riesgo muy alto. La sostenibilidad por falta. Y usted habló de la sostenibilidad. Entonces resulta que va a ser imposible porque antes 10 personas estaban tributando para sostener la pensión de una persona. Y ahora están, oiga bien, 2.7 para la pensión de una persona. Pero Luis Hermes, ahí, digamos, permítame Esa sostenibilidad es muy dura. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Sin duda alguna, la pirámide poblacional ha venido cambiando en nuestro país. Es una preocupación. El nivel de natalidad ha venido disminuyendo año a año, pero no es una tendencia solamente de Colombia, es una tendencia... Para eso se necesitaría una cosa también que antes que se me olvide, es que el Producto Interno Bruto pueda aumentar, y en Colombia el Producto Interno Bruto últimamente no ha venido creciendo, obviamente que ha sido de los mejores de América Latina, pero ha venido creciendo apenas al punto o al ritmo del 2.4 y debiera crecer al ritmo del 4 o 5 o 6 para poderse mantener. Es una tendencia, digamos, mundial en términos de la caída de la natalidad. Hay retos allí, pero quiero, digamos, hacer un cruce de los que usted decía al principio que debe hacer con el muy buen programa que usted tuvo hace 8 días de la reforma laboral. La reforma laboral busca formalizar precisamente el empleo. De hecho, solamente para que tengamos aquí más bien un dato. Acaba de aprobar la reforma laboral, que pues, obviamente también va a tener control de constitucionalidad, el carácter laboral del contrato de aprendizaje. Del SENA. Van a ser 400.000, hoy, estamos hablando del 2025, 400.000 estudiantes, o sea, ya de entrada que van a ingresar, ya no solamente de la parte de práctica, sino de la parte formativa, a contribuir. Entonces, sin duda alguna, hay que conectar los dos mundos. El mundo del trabajo, como usted lo decía, de la formalización, para que precisamente ellos cotizando contribuyan a generar, pues a poder, digamos, Por eso la todas estas importancia expectativas. del consenso y la concertación entre el sector público y el sector privado, precisamente para garantizar que esos ingresos, esas contribuciones al pilar contributivo no generen el caos que se está previendo por muchísimas personas, de que ante la falta de contribuyentes al pilar contributivo, el sistema colapse. Como les había dicho, iba a estar la primera media hora, ya pasé, y ha sido un gran placer estar con ustedes. Y doctor, muchísimas gracias, Bueno, doctor Zamora, pero muchísimo seguimos. gusto. Entonces, sigan ustedes ok, con estos brillantes. Pero seguimos panelistas. entonces resulta que ahora se hace más igualitario, porque obliga, con este sistema de pilares, a que esos 19 millones de afiliados que están en el fondo privado pasen a Colpensiones con la finalidad de que hasta 2.3 de sus salarios los mantenga Colpensiones y el resto vaya a cualquier fondo privado al que haya considerado la persona, y si no lo considera, Colpensiones le fijará a qué fondo envía la plata. Pero lo importante es que va a haber una tasa igual de pensión de la parte del Estado, igual para todo el mundo. 2.3 de sus ingresos, que vienen siendo 3 millones, en este momento más o menos 3.075.000 pesos, más o menos. Listo, entonces ya hablamos del primer pilar, que fue el solidario. Sí. Ya vamos al segundo, que es el El semicontributivo. semicontributivo, después al contributivo, pero usted también ha manifestado
lo del umbral. Entonces también para pedagogía de la ciudadanía. En adelante, todas y todos los que, digamos, aportemos a pensiones, vamos a estar en Colpensiones. Sí, todas y todos. todo el mundo, Raimundo Eso y todo el fue mundo. un consenso, o sea, ya no hay que estar tramitando ni demandando. 20 y pico de millones de colombianos. Todas y todos vamos a estar en Colpensiones. Decía el doctor Luis Hermes, ¿qué sucede? Que si devengamos más de 2.3 salarios mensuales legales vigentes, ¿sí? Que da más o menos lo que dice el doctor Luis Hermes, 300 millones 75 mil pesos. aproximadamente. Entonces, ese excedente, ¿sí o qué? Que vamos a pagar en pensión va a ir a una de las ACAI. Hasta el momento, pues, las administradoras de fondos privados son 4, esas 4 vuelven a CAI, ¿sí? Que son las administradoras ya no de fondos privados, de fondos de pensiones, sino que administradora complementaria del ahorro individual. Eso es esas 4. Ahora, se suma una adicional solidario, que es la pública. Entonces van a tener 5 ACAI. Hasta enero teníamos para cada quien definir qué ACAI, o sea, porque vamos a estar hasta 2.3 todos los colombianos en Colpensiones, y quienes tengan ingresos superior a 2.3 pues van a tener que seleccionar, digamos, una ACAI. Pero al final, ¿sí o qué? Cuando usted cumpla los requisitos, porque eso también es muy importante decirlo, Luis Germán, no lo hemos dicho y yo creo que es importante en pedagogía. Esta reforma pensional, a diferencia de las políticas neoliberales, o si no, miren lo que está pasando en Argentina con Milei, no incrementó la edad, por el contrario, va a rebajar la edad para de las pensión mujeres, para las mujeres. ahorita les lo explicamos, pero no incrementó la edad, no incrementó las semanas de cotización, no incrementó el aporte del 16%, que es el que termina aportando una parte el trabajador y otra parte, digamos, el empresario. No era una reforma laboral, pensional, fiscal, no tenía ese propósito. No. Tenía un propósito que ya lo hemos dicho más aquí, social, que aquí ya lo hemos dicho con suficiencia en términos de hacer justicia social. Entonces, vamos a estar todos en Colpensiones y el excedente de los 2.3 en el sector privado. Ahora, el pilar segundo, que es el semicontributivo, ¿cuál es? Hay personas que de manera intermitente, ya hablamos de los que nunca contribuyeron, pudieron haber contribuido entre 300 semanas y 999. Sí. Normalmente, ¿qué sucede con esa gente? Esté en el sector privado, en el fondos privados o en Colpensiones, pues va y pide, para decir el término, no en los términos técnicos, sino la devolución, pues, de lo que... Hasta ahora le pueden devolver porque no entra en vigencia la ley. Exactamente. Pero estas personas que tengan entre 300 semanas cotizadas y hasta 999, o sea, antes de 1000 semanas, esas personas pueden ahora. Claro. Con la ley nueva no podrán solicitar. Claro, pero ¿por qué? O sea, no es en contra de la población, y yo creo que más de algún televidente puede estar pensando lo que sucedió. Normalmente lo que sucede es que la gente, cuando lógicamente sabe que no va a poder lograr las 1200 y se quedó 1300. las 1300 y no pudo, y se quedó, por ejemplo, en 700, entonces dice, no, pues yo nunca voy a alcanzar las 1300, por lo tanto lo más rentable es ir a pedir mi dinero y hago cualquier dinero. cosa con ello. ¿Qué sucede? Pues que lo pide, se lo gasta y nuevamente queda de brazos cruzados. Lo que contempla la reforma laboral, pensional, es que esas personas que, insisto, entre 300 y 999 semanas han contribuido... O menos de 1000, pues, para decir. Menos de 1000, entonces, ¿qué va a suceder con ellas? Ese ahorro, más el IPC, anualmente, más 3 puntos porcentuales. En el caso de los hombres van a tener un subsidio del 20%, en el caso de las mujeres del 30%, entonces van a recibir ya, digamos, no una renta básica como en el solidario, sino que van a recibir una renta vitalicia. Una renta vitalicia. Que hay que decirlo con toda claridad, tampoco es pensión. Es menos que el salario mínimo. Que en todo caso debe ser menos del salario mínimo, pero va a tenerlo, digamos, hasta el final de sus días. Pero adicionalmente hay que decirlo, puede ser que hayan personas en casos excepcionales que reciban la contribución del pilar solidario y del pilar semicontributivo. La ley, digamos, lo permite, pero en casos, digamos, muy excepcionales, donde la condición, pues, de vulnerabilidad demuestre que efectivamente requiere de ambas situaciones. Entonces, concretamente, el pilar semicontributivo es para aquellas personas, pensado para aquellas personas que contribuyeron de manera intermitente, que normalmente lo que hacían con la ley 100 es pedir sus aportes, y que ahora la solución que está presentando la reforma pensional es que puedan tener una renta vitalicia, como se dice su nombre, vitalicia, hasta el final de sus días. Pero tiene que quedar claro,
es entre 300, oye, porque ya le voy a decir otra cosa, es entre 300 y menos de 1.000 para ese pilar semicontributivo. Quiere decir que una persona que tenga menos de 300 Esa se puede recibir. retirar sus ahorros que tiene. Pero adicionalmente a eso, entonces la gente dirá, ¿y por qué menos de 1.000? Entonces, ¿por qué? Porque la ley también trae la reforma laboral, creo que es muy bien traído esta propuesta, es que aquellos que tengan más de 1.000, pero ya tengan la edad, o sea, más de 1.000 semanas de haber contribuido a la pensión, pero ya tienen la edad, entonces, ¿qué trae la reforma laboral? La pensión anticipada. Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen 65 años, sí, hombres. Hay mujeres que tienen 60 años y todavía no alcanzan la pensión, pero tienen ya 1.000 semanas o 1.100 y ya no tienen trabajo, no les dan trabajo. Esa persona le va a quedar muy difícil conseguir la pensión. Entonces, ¿qué trae la pensión? ¿Qué trae la ley? La ley trae justamente lo que está diciendo el doctor Zamora, que la persona puede ingresar y solicitar la pensión anticipada faltándole esas 200 o 300 semanas, y lo que hacen es que lo pensionan y él sigue pagando la cuota hasta completar las 1.300 semanas. Entonces, la anticipada es que le van a pagar mensualmente un salario mínimo mensual vigente, ¿sí? Pues el de cada año correspondiente, y de la misma mensualidad que le están pagando, entonces le descuentan para que usted siga contribuyendo, de tal suerte que cuando ajuste las 1.300 semanas, entonces ahí sí le liquidan. Qué bueno, de conformidad, claro, porque había mucha gente, como se dice popularmente, que quedaba colgada, o sea, le pegaba, o sea, quedaba ahí ya en la entrada del horno. Sí. Es decir, con 1.000 semanas, pero como usted lo dice muy bien, doctor Luis Hermes, con 65 años, y dice, no, pues yo ahora qué hago. Pues bueno, la reforma pensional contempló la pensión anticipada pensando en el caso de estas personas, porque nuevamente hay que decirlo, ¿cuál es el principio de esta reforma pensional? Que la gente se pensione, no que la gente ahorre solamente en los fondos privados, sino que la gente se pensione, que debe ser la filosofía de todas las reformas pensionales. Entonces ya hemos entrado en el segundo, que es el semi-contributivo. Si quiere, doctor Luis, nos podemos pasar al contributivo. Pero antes de que pasemos al contributivo, veamos a ver en qué momento, cuáles están en una especie de limbo. Hasta aquí la reforma de la ley, hasta aquí la ley 100. Y de aquí para adelante la 2381. Es decir, fijó la ley un tiempo. Un régimen de transición. Se llama régimen de transición. Que entraba a operar el régimen de transición hasta el 30 de junio del 2025. ¿Por qué? Porque se suponía que la ley entraba en vigencia el 1 de julio del 2025. ¿Qué dijo la Corte en el comunicado de su auto? Pues lógicamente que la vigencia se va a correr hasta que pues, la Corte se pronuncie de fondo, y si la declara exequible, como todos esperamos que lo haga, pues lógicamente entonces va a colocar una fecha para que entre en vigencia, que también de una vez aprovecho para decir, no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir ayer el Banco de la República, solicitándole además, porque no es función del Banco de la República, diciéndole a la Corte Constitucional que entonces quede 3 meses para que su entrada en vigencia. No estoy de acuerdo, digamos, con eso, pero concretamente, el régimen de transición lo que establece es que antes de la entrada en vigencia de la ley, aquellas mujeres que tengan 750 semanas cotizadas estarán cobijadas por el régimen de la ley 100. En el caso de los hombres, aquellos hombres que hasta la entrada en vigencia hayan cotizado 900 semanas a la pensión, pues estarán cobijados por la ley 100. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le rige todo lo de la ley 100 del 93. Entre 18 años para los hombres y 15 años para la mujer. Aproximadamente. Y ahí es importante. ¿Y cuándo empezará? Un día antes, que sea un día hábil antes a la promulgación de la ley. Quiere decir que hasta ahora se pueden hacer, inclusive se pueden aumentar semanas al que le falte un tiempo. Si considera... Puede, lo que llaman vulgarmente, en comillas, comprar semanas. Si considera en su evaluación que a lo mejor le va mejor, cada quien haría con el régimen de la ley 100, pues lo que hace, y por ejemplo estuviera en 700, entonces pues lo que tendría que hacer es cotizar 50 semanas
de aquí a que entre en vigencia para quedarse, en el caso de las mujeres, para quedarse en el régimen de la ley 100 del 93. Si no, todos los demás quedaremos cobijados por, en mi caso, yo tengo 539 semanas cotizadas, por lo tanto, a mí me va a cobijar todo completamente la ley 2381 Pero si del usted 2024. estuviera ya cerquita y le faltaran unas 3, 4, 5 semanas, usted podía pagar esas semanas para quedarse con la ley antigua. Hoy se puede hacer, ya cada uno hará Hoy se su puede hacer valoración. porque todavía no entró en vigencia. Sin duda alguna. Ahora sí podemos entrar al tercer pilar. El tercer pilar es el tercer pilar contributivo, ya parte de esto, digamos, lo hemos anticipado. Entonces, para que se entienda, todos aquellos que deben... Ahí estamos todos los que tributábamos. Todos aquellos, todos, y todos los que, digamos, hacemos en adelante Aporte. cuando entre en vigencia, hacemos aporte a la pensión, vamos a estar en colpensiones. Entonces la gente dice, ay, Petro, la oposición dirá pues malintencionadamente, Petro entonces estatizó las pensiones. No, es falso. O sea, ¿por qué? Porque el umbral, lo dijo muy bien el doctor Luis Hermes, está fijado en 2.3 salarios mínimos mensuales vigentes. Entonces los que devengan más de 2.3 millones de pesos, 2.3 salarios mínimos, entonces ese excedente va a ser cotizado por ahorro individual en los fondos privados. Pero la gente ha sido injusta con Petro en eso. Le ha hecho un favor a la clase media y a los pobres y a los de abajo. Imagínese usted un magistrado, por ejemplo, que se pensiona con 25 millones. ¿Sabe cuánta plata tiene que darle el Estado? Sin duda alguna. Le tiene que regalar, ponerle el Estado para la pensión. Más de 2.000 millones de pesos. Sin duda alguna. Lo que hizo el Estado fue, usted magistrado, cotiza en Colpensiones 2.3 y le pagamos sobre esto que ha cotizado. Y usted, señor pobre, que gana 3.075.000 pesos, cotiza en Colpensiones sobre eso, es decir, la igualdad. Pero además de eso, para que quede también, para lo suficientemente claro, las pensiones altas no se acaban. Pueden haber pensiones altas, pero nos anticipamos. Pero no lo paga el Estado. Claro, pero lo que sí se acabó con lo que corrigió esta reforma pensional es que el Estado tenga que de su presupuesto destinar grandes subsidios para cubrir, como lo acaba de decir el doctor Luis Hermes, esas pensiones altísimas. Usted quiere tener una pensión alta, tiene como, digamos, contribuir. Entonces, ahorita entramos al cuarto pilar, que es el voluntario. El voluntario. En donde usted, listo, cotiza sobre su salario en el contributivo, que es el que acabamos de describir, pero considera que puede contribuir más para tener una pensión mucho más alta, pues entonces en el régimen voluntario usted puede ahorrar lo que considere, así lo que pueda. Así es en Europa. En Europa es así. Ojo vivo, ¿no? Está el pilar que es contributivo. Aquí contribuimos todo con, ojo vivo, con Colpensiones. Y el resto va al fondo privado que usted quiera. Pero si a pesar de eso usted cree que esto, por ejemplo, si yo me gano 4.075.000 pesos, 3.075.000 van a quedar aquí en Colpensiones. 1 millón va a quedar en el fondo que yo diga, pero esto va a ser muy poquitico a la larga, porque lo que me van a inventar aquí es muy poquito. Entonces yo cojo el otro pilar, que es el ahorro voluntario, Cuarto. y yo digo, esto no me va a alcanzar, yo quiero tener 10 millones. Entonces de este cuarto pilar yo saco una plata y la agrego para aumentar mi pensión. No es que ese pilar va a ser que la plata que le sobró. El contributivo es lo que usted haga voluntariamente, perdón, el pilar solidario es lo que usted haga voluntariamente para aumentar su pensión al final de su vida. Y puede tener y puede gozar, para que tampoco se diga, no, es que Petro nos impide que nos podamos pensionar con pensiones altísimas. No, lo puede hacer. Si usted tiene la capacidad monetaria para hacerlo, hágalo. Pero no espere que sea el subsidio, como históricamente ha sucedido, quien subsidie. Eso era una injusticia total. Es decir, teníamos por un lado 3.4 millones de adultos mayores que no tenían ingresos y por el otro lado el Estado teniendo que subsidiar unas pensiones altísimas. Entonces lo que hace esta reforma pensional es corregir eso. Entonces ahí sería el cuarto pilar, que es el voluntario, en donde van a ir las contribuciones de aquellos que consideran que pueden contribuir mucho más de su salario. Así es. Pero ahora ya hablando ya están los pilares. Ahora podemos mirar
algo que se nos quedó de cómo venía la ley 100 y esta que va a entrar en vigencia. Con la ley 100, con la anterior ley, hablemos así, o sea, la ley 100, una persona se pensionaba, ya dijimos, tomando los 10 últimos años, se sacaba el promedio, había una tabla, tal, y le salía la pensión. Esa persona quedaba con la pensión, se moría y habría la sobrevivencia, que era para la esposa, o para los hijos menores, o para los hijos que estuvieran estudiando hasta los 25 años, o para los hijos incapacitados, incapaces, desconocidos. Y si se moría la esposa, los hijos seguían con la pensión. Los que estuvieran estudiando hasta los 25 años en una universidad o los imposibilitados. Si se moría él, esos recursos quedaban en Colpensiones. Se quedaban en Colpensiones todos. No había nada para los familiares. En los fondos privados, la persona se muere, está la sobrevivencia, pero si se muere la persona, le entregan a los familiares los recursos que están ahorrados. Eso estaba en los fondos privados. Además, en los fondos privados, en lugar de pensionarse, y esto fue lo que llevó a que mucha gente se fuera para allá, en lugar de pensionarse con 1.300 semanas, se podían pensionar con 1.150 semanas. Claro, y eso es lo que suscitó Luis Hermes, y en eso muchos televidentes pueden decirlo, es que cuando ya fueron a recibir, porque claro, ellos se anticiparon porque en los fondos privados la ley 100 estableció, eso no es el régimen de prima media, es un ahorro individual que usted hace. Así se llama, ahorro individual. Solidario. Exactamente, y lo que hace adicionalmente a eso es que tiene una rentabilidad. Entonces, por eso, quien esté en un fondo privado hasta el momento, pues en el actual sistema, usted entra cada vez que le mandan su extracto de cómo viene comportando. Entonces, usted le dicen, hasta el momento, ejemplo, tiene ahorrado 500 millones de pesos, y le dicen cuánto ha sido sus aportes y cuánto ha sido su rendimiento. Pero a renglón seguido le dicen, sus dineros están invertidos de esta u otra manera. Por eso le estoy hablando del dólar. En riesgo y no es riesgo. Y así usted puede decir, ve, pero el mes pasado yo vi y tenía, digamos, 510 millones. Y este año vi... 300. Y entonces, claro, porque, insisto, comporta es como un ahorro. Ahora, lo que corrige también esta reforma laboral, desde esa perspectiva neoliberal, lo que corrige esta reforma liberal que es diferente a esa perspectiva, es lo que acaba de decir el doctor Luis Hermes. Es decir, Colpensiones va a ser la encargada, porque es la encargada de entregarle al final la pensión a las personas que han cotizado después de haber cumplido, a todas y todos. Claro, el privado le va a entregar ese pedacito, ¿sí? Sea porque haya o no sustitución, pero ese pedacito se lo entrega a Colpensiones. O sea, no es que al final, también para claridad, no es que cuando usted cumpla los 62 años, en el caso de los hombres y las 1.300 semanas, usted dice, no, pues entonces ahorita son dos entidades las que me pagan. No, usted va a recibir una única pensión. Lo que va a suceder internamente es que este privado, el pedazo individual que le entrega a Colpensiones, y Colpensiones es el que le va a entregar. Pero, doctor Luis Hermes, antes que no acabe, yo sí quiero decir el tema de las mujeres porque es muy importante y usted lo ha anticipado. Además de la perspectiva de justicia social, hay una perspectiva de equidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres, asumiendo, reconociendo el papel de cuidadoras del trabajo no remunerado, pero el que contribuye, digamos, al PIB del país, que es el trabajo de las actividades pues, del hogar, que en esa concepción pues, tradicionalista es que la mujer se tenía que quedar en la casa cuidando a los hijos, mientras los hombres eran los que trabajaban y tenían el ingreso. Pues, ¿qué sucede? Que pues, eso lo que generó es que muchas mujeres nunca contribuyeran al sistema de pensiones y hoy no tienen ninguna expectativa de pensionarse. Esta reforma laboral del presidente Gustavo Petro, aprobada por el Congreso y que está siendo revisada por la Corte Constitucional, estableció que las mujeres en adelante, o sea, a partir de este año, pues cuando entre en vigencia, cada año se le van a ir descontando 25 años de semanas, más bien de semanas de cotización.
por año, 25 semanas de cotización, hasta llegar al 2036. En el 2036 las mujeres se van a pensionar solamente 1000 semanas. con 1000 semanas. Hoy con 1300, en el 2036 con 1000. Pero adicionalmente a Exactamente, eso íbamos a hablar. Eso de las madres que también pues han sido madres y tienen que manejar los niños, tal, 50 semanas se les va a reconocer. adicionalmente a por eso. cada hijo hasta 3. Sí, exactamente. Entonces, trae un artículo, la reforma pensional, que establece, en esa misma perspectiva, lo que estamos hablando es que aquellas madres que han tenido, entonces, varios hijos, entonces por cada hijo también se le va a descontar al final 50 semanas. Entonces me explico, si una mujer tiene 3 hijos, ya tiene los 62 años y tuviera 1150 semanas cotizadas, Ya se puede pensionar. ya se puede pensionar. ¿Por qué? Porque como son 50 semanas por cada niño y hasta la ley establece que hasta 3 hijos se le puede reconocer, eso quiere decir que se le pueden descontar 150 semanas. Por lo tanto, pudiera, digamos, también acceder. Entonces, en el caso de las mujeres, tienen 2 situaciones. Por un lado, se les va a ir descontando 25 semanas anuales hasta el 2036 llegar a 1000 semanas, y adicionalmente a eso se les va a reconocer un descuento de 50 semanas por cada hijo, como máximo pues 3 hijos. Y también otra cosa, la pensión de sobrevivencia a los 50 semanas. También lo contemplan. Es muy importante esta, porque si tú ya tienes 50 semanas laboradas y te llegas a morir, hay esa pensión de sobrevivencia. Sí. Y la Corte considera de que el año tiene 300, porque esto fue un fallo de la Corte, porque Colpensiones venía diciendo que el año se considera, para los casos de pensión, el año se considera de 360 días, 7 días a la semana, para hablar de las semanas. Y en esa forma, una señora que tenía derecho a la pensión de sobrevivencia, porque ya tenía cotizadas aparentemente las 50 semanas, fue a reclamar el derecho a la pensión, porque el marido se lo mataron y ya tenía las 50 semanas. Entonces, cuando sacaron en Colpensiones el tiempo, le dijeron, no, tiene 49 semanas, punto 4. Total injusticia. Entonces no se puede pensionar. Total injusticia. 49 semanas, punto 4, no se puede pensionar. Entonces la señora demandó. Y entonces la Corte consideró de que por cada año de trabajo le quedaban 5 días. Entonces pasó a 49.65. Se pudo pensionar. Sin duda alguna. Porque la perspectiva, insisto, y he sido muy reiterativo en el programa, pero es la verdad, de esa manera la perspectiva era no permitir que se jubilen. Entre menos se jubilen, más recursos se tienen acumulados. La perspectiva de esta reforma laboral, y me faltaba una, por ejemplo, y podríamos decir otros tantos beneficios que tiene la reforma pensional, pero esta también es importante, la pensión familiar, y es que el cónyuge pueden sumar los tiempos, pues en el caso en el que a los dos les falte mucho, pero pues si se puede demostrar que ha tenido una permanencia, pues la idea no es que aquí se pongan pues a hacer cosas. De acuerdo, ¿no? Sí, pero en el caso de que pueda demostrar que efectivamente durante un periodo determinado hayan convivido o efectivamente sea el cónyuge, entonces se pueden sumar para tener entre los dos el total de semanas establecidas para poder tener pues lógicamente uno de los dos, en el caso pues que decidan sumarse, para tener una pensión digna. Eso también es un avance importante de esta reforma pensional. Pues yo creo que la reforma pensional es muy justa. Yo creo que Gustavo Petro le cumple al pueblo con lo prometido, la reforma laboral, la reforma pensional, ahora viene la reforma a la salud, y pienso que habría justicia social si ese aspecto se logra concretar. Doctor, estamos llegando al final y todavía nos faltan algunas cosas por tratar. Pero me parece muy importante lo que tú dices, porque precisamente esto ha sido, como tú muy bien lo indicaste, una de las injusticias de la oposición en contra del presidente. El presidente en campaña, ¿qué prometió? Hay que reformar estructuralmente algunas de las leyes de los 90 que están impidiendo que la gente pueda gozar, como lo establece el Estado Social de Derecho, del derecho a la salud, a la educación, a la pensión, a un trabajo digno, a servicios públicos con tarifas justas. Y cumpliendo lo que dijo, pues presentó unas reformas sociales, en este caso la reforma pensional. Pero también para que la ciudadanía quede claro,
¿Quiénes se opusieron? Se opuso, por ejemplo, el Centro Democrático, que después de ser aprobada en el Congreso, la demandó ante la Corte Constitucional. La senadora Paloma Valencia fue la Corte, digamos, una de las demandas que acogió porque fue la primera que se estableció. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el Centro Democrático, por qué Paloma Valencia está en contra que 3 millones de adultos mayores, hombres mayores de 65, mujeres mayores de 60 años puedan recibir 223.800 pesos mensuales? Eso es totalmente inentendible, pero así termina actuando aquellos partidos de oposición como el Centro Democrático, lamentablemente. Bueno, pues doctor Zamora, pudiéramos seguir hablando, pero se nos acabó el tiempo aquí, el tiempo es finito en televisión. Muchas gracias por su acompañamiento a este programa. Podríamos volver en la próxima semana y concretar las dos pensiones, la laboral y la pensional, y conjugarlas como juegan para mayor información del pueblo. Nuevamente muchas gracias, doctor Luis, por la invitación, y quiero reconocerte que lo que estás haciendo es muy útil para la ciudadanía, porque lamentablemente los grandes medios no hacen pedagogía, o sea, hacen más publicidad política que pedagogía, y la gente está bien que pueda saber. Y termino con una cuñita: mañana los trabajadores que les toque laborar el domingo ya van a comenzar a recibir el 80% de recargo. Antes de la reforma laboral recibían el 75%. Con la reforma laboral, a partir de mañana, 13 de julio, van a comenzar a recibir el 80%. Ya eso ya lo habíamos tratado. Vamos a volver a tratar. Bueno, amiga y amigo, usted en este momento, señor padre de familia, señora madre de familia, ¿sabe dónde se encuentran su hijo, su hija, sus hijos? Si no sabe, empiece a preocuparse, porque por eso se nos está perdiendo la juventud. Señor padre de familia, señora madre de familia, converse con sus hijos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Vamos a ver si tratamos las dos reformas, la reforma pensional y la reforma laboral conjuntamente, en un conversatorio con el doctor exconcejal Mauricio Zamora. Hasta el próximo sábado. Trabajo en panadería y cierro la puesta de sol. Yo soy Gustavo Petro y soy panadero. Y no exploto a mis empleados, los trato con decencia. Así que le brindo el pan al enemigo también. Pero el día se acaba a las 6 de la tarde y después de eso cierro, y así es la reforma laboral. Que viva Gustavo Petro.